Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Disculpe, hoy vamos a salir vía grabado porque, bueno, estoy en el proceso de mis vacaciones y me tomé un tiempo para poder compartir el día de hoy el libro 19 de Mateo, ¿sí? Donde vamos a ver en Mateo 19 cosas que por ahí ya vimos, ¿sí? Y que tomamos ejemplos en otro tiempo, en otro momento, tomamos ejemplos acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Como ustedes verán, yo ya estoy compartiendo pantalla. Disculpen, no hay manera de que lo haga grande, así que van a tener que conformarse con el cuadro así más pequeño, porque intenté de muchas maneras y no me fue posible poder realizarlo. Vamos a ver un tema que ya vimos allá a lo largo al principio del libro de Mateo, es el tema acerca de que Jesús enseña acerca del divorcio. Entonces vamos a seguir retomando el tema porque vamos a hacer un vuelo de pájaro aquí y vamos a refrescar un poco de memoria lo que ya habíamos aprendido o habíamos estudiado acerca del divorcio y la posición que Dios tiene para con el divorcio. Bien, aquí encontramos a Mateo capítulo 19, del versículo 1 al 12, hablando a Jesús enseñando acerca del divorcio. ¿Pero por qué enseña acerca del divorcio? Porque se lo traen a este tema a la luz, le sacan este tema a Jesús a la luz y le empiezan a exponer. ¿Quiénes le empiezan a exponer este tema? Los fariseos, ¿sí?, de aquel tiempo empiezan a exponerle nuevamente a Jesús porque en algo le querían enganchar, porque en algo quería que él se contradiga, porque algo querían buscarle y que pise el palito Jesús. Entonces empiezan a traerle este tema nuevamente a la exposición para ver qué es lo que pensaba Jesús, ¿sí? Y ellos conocedores de la ley, recuerden que los fariseos eran conocedores de la ley, entonces lo que van a hacer es proponerle esto a Jesús para que Jesús caiga en lo que ellos, en sus garras, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en el libro de Mateo 19, del 1 al 12, Jesús enseña sobre el divorcio. Otra vez nos encontramos con los fariseos y saduceos, tentando a Jesús para provocarle al error. El secreto de esto era que querían provocar a Jesús al error. Jesús enseña que en el diseño original, cuando un hombre se une a una mujer, se constituyen en una sola carne. Por lo tanto, que Dios, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es así. ¿Por qué hace mención esto Jesús aquí? Porque Jesús hace mención al libro de Génesis. Entonces hace mención al libro de Génesis diciendo que el hombre debe dejar a su padre, a su madre, y unirse a su mujer, y estos dos ya van a ser una sola carne. Y en esto quiero hacer mención y darle un tip de pensamiento que estuve reflexionando acerca de esto esta semana. Estuve reflexionando que tal vez esa misma carne, Jesús estaba, o en el libro de Génesis, cuando Dios dice esto, probablemente Dios, es una de las teorías de las cuales estuve analizando esta semana, probablemente esté hablando de la descendencia. ¿Por qué de la descendencia? Está hablando, para mí particularmente, lo que estuve reflexionando, que es posible que Dios haya hablado acerca de la descendencia cuando dice que estos dos, el hombre y la mujer, se unen y formarán una sola carne. Y reflexionaba acerca de la importancia que tiene la descendencia para Dios, ¿sí? La importancia y el papel importante que tiene la descendencia delante del reino de los cielos y delante de Jesús, ¿sí? Para Jesús, para Dios, para el reino de los cielos, es muy importante la descendencia, los hijos, porque estaba pensando y reflexionando acerca de que un 50% de hombre y un 50% de mujer se unen en una sola persona y forman una sola carne. Y esas son las descendencias de nuestros hijos, ¿sí? Cuando nos juntamos con nuestra esposa, ¿sí? Y bueno, a través
de, de tener una noche de pasión, ¿sí? Viene el fruto que vendría a ser la descendencia, siendo, reflexionando acerca de lo importante, lo que significa para Dios la descendencia. Hay miles de versículos donde nos enseñan que nosotros tenemos que ser responsables sobre ellos, enseñarles, instruirles, dedicarles tiempo a los hijos, ¿sí? Y, y esta reflexión que Jesús decía acerca del divorcio me llevó a pensar acerca de esto, que los dos, cuando se une hombre y mujer en una sola carne, se unen, forman una sola carne, y me llevó a la reflexión a pensar de que tal vez Dios esté hablando acerca de la descendencia, ¿sí? Quería hacerle mención a esto para que no pase así por alto. Luego, Jesús, bueno, aquí nos enseña del diseño original, ¿sí? Del diseño original que está en el Génesis, ¿sí? Y es importante conocer cuál es el secreto o el pensamiento de Dios acerca del divorcio. Dice que todo lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿sí? Bajo la unión divina, ¿sí? Donde el hombre y la mujer hacen un pacto delante de Dios, un pacto de fidelidad, un pacto de enfermedad, de estar en tiempos difíciles, en apoyarnos mutuamente, en sernos fiel, en sernos leales, ¿sí? Particularmente el Señor enseña acerca de esto, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El hombre no tiene por qué meter sus garras en el lugar donde no es llamado. Para entender el capítulo 19 de Mateo, les puse aquí, como ven en pantalla, ¿sí? Acerca de algunas definiciones. Adulterio. ¿Qué significa adulterio? Cuando una cosa pierde su composición original. ¿Eh? Algo adulterado, imagínense que yo extraigo leche de una vaca y a esa leche que le saco a la vaca empiezo a agregarle agua. Entonces ya esa leche no es la misma con la cual yo le ordeñé a aquella vaca, sino que ya no es lo mismo porque yo la rebajé con agua. Entonces, esa leche ya no es la original, sino que esa leche ya va a estar adulterada, ¿sí? Y a esto hace mención al adulterio. El adulterio, cuando es mencionado aquí en el libro de Mateo 19, el adulterio significa algo que ha perdido su composición original. Luego nos podemos encontrar con la palabra fornicación. La fornicación es el adulterio, oiga, el adulterio, ya que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea que la fornicación es adulterar, ¿sí? Algo que Dios hizo para el bien común dentro del matrimonio. Tener relaciones sexuales no es malo, pero es malo cuando se hace fuera del matrimonio, y esto que hace que se adultere aquello que fue creado por Dios para un lugar específico, que el lugar específico es dentro del matrimonio. ¿Sí? Esposo y esposa tienen relaciones sexuales dentro del matrimonio porque así lo decidió Dios. En cambio, cuando se hace fuera del matrimonio, esa fornicación, ¿sí? Es adulterar el propósito por el cual Dios lo ha creado. Luego, el divorcio es adulterio, ¿sí? Oiga, el divorciarse es adulterar. ¿Por qué es adulterar divorciarse? Porque Dios no nos creó para que una vez que tomamos el compromiso con una persona delante de Dios, ¿sí? Separarse, divorciarse, sería adulterar. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con la ley de Dios. Vio que la ley de Dios la acabamos de leer en el capítulo 19 de Mateo. Dios no separa el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, cuando hay un divorcio, hay un adulterio, ¿sí? Y como no está bajo el plan de Dios, se le abren las puertas al enemigo, dándole derecho legal,
¿sí? Para que venga a su vida y traigan un desorden sexual a las personas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo lo que digo? Porque hay muchas personas que se separan, se divorcian entre sí y comienzan a buscar con desenfreno saciar por venganza, porque creen que ellos les es merecido, porque creen que ya volvieron a la soltería y empiezan a tener una vida desenfrenada en el área sexual. Pero ¿a qué se debe ese desenfreno? Ese desenfreno se debe a que se le ha abierto la puerta a través del divorcio a Satanás para que venga con sus demonios, ¿sí? Y desordenen el área sexual. Desordenen el área sexual. Sé que estoy tocando un tema muy controversial y difícil dentro de la sociedad en la cual vivimos. Por eso voy a aclarar que todo esto que estoy enseñando es lo que dice la Biblia, no lo que pienso yo, sino lo que la Biblia me enseña y lo que acabamos de leer en el capítulo 19 de Mateo. No es lo que a mí me parece, no es lo que le parece al pastor, no es lo que le parece a la pastora, sino que es lo que declara la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar también que es necesario entender que hay un proceso en el cual vivimos en la actualidad, ¿sí? Donde los tiempos han tomado un protagonismo especial sobre cada área. Hoy por hoy hay miles de factores los cuales hacen que las personas se divorcien. Las personas, hay factores como, por ejemplo, si se divorciaron antes de conocer al Señor, si se divorciaron cuando conocieron al Señor, si se divorciaron cuando uno estaba asistiendo a la iglesia y el otro no. Estoy hablando de miles de factores a analizar. Yo te estoy ahora enseñando lo que dice la palabra de Dios, pero también he de decirte que hay que analizar cada uno de los procesos por los cuales las vidas se han establecido. ¿Sí? Cada caso es particular, pero no dejo de enseñarte lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Dios no está de acuerdo con el divorcio y eso lo deja claro Jesús. Por eso dice en el principio no fue así. Entonces, ¿sí? Sí, seguimos. Aquí aclaramos acerca del divorcio, que es el adulterio, ¿sí? El divorcio es el adulterio, y como no está bajo el plan de Dios, como se decía recién, se le abren las puertas al enemigo dándole derecho legal. Creo que todos hemos aprendido y le hemos enseñado acerca de abrir puertas a Satanás y lo que esto provoca en nuestras vidas. Bueno, cuando hay un divorcio, conociendo a Dios, se le abre la puerta a Satanás para que vengan sus demonios y seguramente nos atacarán, ¿sí? En el área sexual. No importa la edad que tengas, sino que seguramente el enemigo te va a decir, ahora sos libre, ahora no le rendís cuentas a nadie, ahora dale rienda suelta a la pasión y al deseo, porque ahora tenés derecho para hacerlo. Seguramente Satanás diga eso a tus pensamientos, pero vos no debes oír lo que dice Satanás, sino que debes oír lo que te dice la palabra de Dios. ¿El divorcio es un pecado imperdonable? ¿El divorciarme es un pecado imperdonable? No, para nada. ¿Eh? La Biblia me enseña que el único pecado imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Pero por qué la blasfemia al Espíritu Santo? Recuerden, ya lo hemos tocado esto, pero hago una mención de sobrevuelo sobre lo que hemos aprendido. A ver, es imperdonable porque si yo no creo ya en el Espíritu Santo y blasfemo contra el Espíritu Santo, no hay manera que el Espíritu Santo me haga tener convicción de pecado. Porque el que me hace tener convicción de pecado, me enseña la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, si yo ya no le tomo en cuenta al Espíritu Santo,
probablemente sea un pecado imperdonable, porque no hay manera de retornarme al camino de Dios, porque no voy a poder tener convicción sobre esos pecados, porque estoy blasfemando contra el Espíritu Santo diciendo que ya no creo en Él. ¿Sí? Ahora, pero como quiero aclarar también que no es un pecado imperdonable el divorcio, pero quiero aclarar que como todo pecado tiene sus consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias hay que pagarlas, ¿sí? El divorcio a Dios no le agrada y la única manera de llevarlo a cabo es bajo si hay infidelidad, porque es lo que Jesús nos enseña. Bajo un acto de infidelidad, sí podremos divorciarnos. Es lo que Jesús nos enseña aquí, ¿no? Nos enseña en este capítulo. Bien, ahora vamos a la segunda imagen que puse. Dos corrientes importantes marcaban los pensamientos en la era en que Jesús estaba visitando la tierra. ¿Qué dos pensamientos importantes marcaban? Primero, primera corriente, la corriente de la Torá. ¿Qué es la Torá, Lucas? La Torá eran los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos cinco libros bíblicos, ¿sí?, conformaban juntos un solo libro llamado Torá. Entonces, la Torá era conocida por todos los fariseos, saduceos, escribas del momento. Entonces, eran conocidos estos libros. Entonces, era un libro que estaba compuesto por muchas leyes, por ejemplo, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio. Hay muchas leyes, y creo, no, el libro de Números también es un libro de leyes. Ahora, Levítico y Deuteronomio son libros similares que tienen particularidad de enseñarnos la ley mosaica. Es la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí y escribe no tan solo los 10 mandamientos, sino que había leyes sanitarias, leyes de los que podían comer o no comer, leyes morales, ¿sí? Delante si alguien te hurtaba, cómo debía reponer aquel hurto, aquel daño que te había provocado. Bueno, muchas leyes para darle orden al pueblo de Dios. Entonces, esas eran las leyes mosaicas. Las leyes mosaicas están en los libros de la Torá. Ahora, aparte de eso, también se encontraban con el Talmud. ¿Qué era el Talmud? El Talmud estaba compuesto por interpretaciones de rabinos más conocidos del momento. Entonces, habían, ¿sí? En este Talmud, habían pensamientos rabínicos. Entonces, seguramente encontramos esta contradicción que se da cuando los fariseos van y le cuestionan a Jesús. Le dicen, Jesús, ¿cómo puede ser que hay carta de divorcio? Le dice, ¿cómo puede ser que Moisés daba carta de divorcio y vos estás diciendo que lo que el hombre no separe el hombre lo que Dios ha unido? Sí, entonces, ¿cómo puede ser que Moisés daba carta de divorcio? Entonces, ahí se da una cuestión de que ellos estaban seguramente interpretando los primeros 5 libros de la Biblia por interpretaciones rabínicas, leyendo y aferrándose al Talmud. Sin embargo, Jesús les hace una respuesta. No leyeron ustedes. ¿Por qué Jesús le dice, no leyeron ustedes? Porque el Talmud era una tradición de boca en boca que se daba. Sin embargo, Jesús al decirle, no leyeron ustedes, está diciendo, escrito está. ¿A qué hace referencia que escrito está? Hace referencia a que ya formaba parte de la lectura diaria de los 5 primeros libros del Génesis. Entonces, ahí encontramos la respuesta.
Por eso Jesús le está diciendo, lean lo que dice la ley mosaica. A causa de la dureza de sus corazones, le fue entregado este permiso para separarse, pero bajo una condición. Si leemos el libro del Deuteronomio, miren cuál era la condición. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente. ¿Cuál era la cosa indecente que se podía hallar? La cosa indecente que se podía hallar era que la mujer no haya llegado virgen al matrimonio, porque esa era la condición fundamental para un matrimonio bendecido. Ahora, si el hombre bajo esta ley mosaica encontraba que la mujer no había llegado virgen al matrimonio, entonces ahí es cuando podía hacer uso de la carta de divorcio. Miren, y se la entregara en su mano, se la despedirá de su casa. Y salida esa de su casa, podría ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y se la despidiera de su casa y se hubiese muestro el postero hombre que la había tomado por mujer, no podrá su primer marido, ¿sí?, que se despidió, volverla a tomar como mujer. Bien, simplemente ahí está desarrollando aún más la ley. Pero a lo que voy es a esto. Recuerden esto que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, versículo 1, que dice, en ella alguna cosa indecente, es lo que dice la ley. Seguramente por las tradiciones acerca del Talmud, ellos habían tenido este pensamiento. En Mateo 19, versículo 3 dice, entonces vinieron los fariseos y tentándole diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Por cualquier cosa? Están mal interpretando la ley de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Deuteronomio? Aquí ya le estaban dando una interpretación muy baja, por cualquier cosa. ¿Sí? Bien, seguimos. Hasta ahí voy a hablar acerca de lo que significa el divorcio. Voy a acelerar porque tengo pocos minutos y quiero terminar hoy el libro 19 de Mateo. Mateo 19, del 13 al 15, encontramos que Jesús bendice a los niños. Aquí aprendemos que la posición o el valor que tienen los niños en el reino de los cielos. Y aquí aprendemos el papel para que Jesús, porque le querían traer los niños a Jesús y los discípulos decían, no, lejos de aquí. Entonces Jesús dice, no, dejen a los niños venir a mí. Entonces, aquí está dando la importancia que tienen los niños para el reino de los cielos. Jesús bendice a los niños, por eso nosotros no bautizamos, sino que nosotros entregamos los niños a Jesús. ¿Por qué? Porque los niños son importantes para el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, les puse aquí, hay un estudio estadístico sobre las congregaciones a nivel mundial que determinó que el siguiente resultado, que el 85% de los asistentes a las iglesias que forman parte de este estudio han recibido el mensaje de Cristo ¿cuándo? En su infancia, lo cual demuestra lo importante de sembrar la palabra de Dios a tan temprana edad, la importancia que tiene poder compartir el evangelio a tan temprana edad. Un estudio, ¿sí?, como decíamos, dictó el 85%. Tengo un profesor del seminario que decía, cuanto antes se pueda comunicarle el evangelio a un niño, estarás evitándole una vida a ese niño, una vida de oscuridad, una vida lejos de las drogas, lejos del robo, lejos de la prostitución, lejos del engaño. Cuando más antes se le predique a un niño, más
importante va a ser porque le vas a estar evitando una vida de fracaso y alejada del mismo Dios. Ahora, sigo, eso acerca de la importancia que tienen los niños para el reino de los cielos. Ahora, el último punto, y el último punto que vamos a tocar aquí el día de hoy en Mateo 19, del 16 al 30, es la historia del joven rico, que ya hemos mencionado anteriormente también. ¿Sí? La primera enseñanza que podemos tener acerca de este muchacho es esta, que el muchacho era un muchacho obediente a las leyes divinas, era obediente, supuestamente obediente, por lo que él creía, a la ley mosaica. Entonces, se cumplía Deuteronomio 28, versículo 2 al 4. Mire lo que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de tu Dios, bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito en el fruto de tu tierra, en el fruto de tus bestias, de tus crías, de tus vacas, de tus rebaños y de tus ovejas. Hay bendición por donde veas. ¿Cuándo? Dice aquí, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, se ve que el joven rico era un hombre que oía, un joven que oía la palabra de Dios, que la cumplía, porque cuando Jesús le empezó a exponer, bendices padre y madre, sí, sí, obedezco, haces esto, cumples esta ley, sí, sí, la obedezco, Señor. Pero eso nos enseña que este joven era bendecido por Dios a causa de su obediencia. Pero no quiero quedarme solamente con esa enseñanza, sino que a pesar de tenerlo todo, este hombre sentía un vacío interior, ¿sí? A pesar de que cumplía con parte de la ley mosaica. Ya sabemos que la ley de Moisés está puesta, ¿sí? La ley del Antiguo Testamento está puesta no para ser cumplida, sino para entrar en el reino de los cielos, sino que para que seamos conscientes de que somos pecadores. Para esa es el propósito de la ley. El propósito de la ley es sentir que no podemos alcanzar la salvación y que podamos recurrir a Cristo. Ese es el sentido de la ley mosaica. Por eso este joven llegó hasta un límite. Cuando Jesús le subió el nivel y le dijo, vende todo lo que tienes y vení y seguime, el joven quedó triste, se fue entristecido. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir con el requerimiento que Jesús le estaba diciendo. Entonces, ahora, hay una pregunta que nos debemos hacer todos en este día. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿Estamos dispuestos a dejar todo lo terrenal por seguir a Cristo? Este joven no fue capaz, porque dice la palabra que se entristeció y se fue, porque no fue capaz de dejar de confiar en su riqueza y empezar a confiar en Dios. Ahora la pregunta para nosotros, ¿estamos dispuestos? ¿Sí? El Señor luego les aclara a sus discípulos y les enseña, ¿sí?, acerca de que todo lo que el hombre suelte aquí en la tierra va a tener una recompensa de 100 veces más de lo que haya dejado. Y dice a los discípulos, le dice que ellos van a tener una posición de juzgar a las naciones delante cuando venga Él con su reino. Y creo en esto está Jesús haciendo mención al juicio de Bema y a la premiación que cada cristiano va a tener a causa de lo que ha dejado por seguir a Cristo. Todo esto también tiene recompensa, ¿sí? Así que esta historia nos enseña y mucho a dejarlo todo por seguir a Cristo. Bien, ahí termina el capítulo 19 de Mateo. Nos vemos el sábado que viene con Mateo capítulo 20.